Somos el grupo de servicios de diagnóstico clínico con mayor proyección y dinamismo en el país. Esto lo logramos mediante una plataforma multimarca con más de 300 sucursales que, a través de una sólida estrategia de calidad y satisfacción al paciente, nos permite atender a más de 4.4 millones de personas y más de 1.400 empresas anualmente. Contamos con una amplia gama en servicios de laboratorio clínico, radiología e imagen, estudios de alta especialidad y medicina ocupacional. Bienestar en movimiento. Ponemos a su disposición nuestras unidades móviles que operan bajo un modelo escalable, adaptándose a las necesidades de nuestros clientes y acercando el servicio hasta las instalaciones de las empresas. Nuestro centro de interpretación está conformado por subespecialistas certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Algunas de las subespecialidades con las que contamos en el centro de interpretación son imagen en neuroradiología, cardiovascular, músculo-esquelético, intervención mamaria, tomografía computarizada y resonancia magnética, entre otros. Actualmente, Grupo Diagnóstico Aries está conformado por 13 marcas de gran prestigio que integran a un equipo de profesionales acreditados y calificados para ofrecer un servicio excepcional y de calidad a las familias mexicanas ubicadas en distintos estados de nuestro país, Ciudad de México y Estado de México. OLAB, Laboratorios Azteca, Jenner, Biomédica, Polab. Nuevo León, Swiss Lab, Dr. Moreira, Promedic. Coahuila, Dr. Moreira. Chihuahua, Liaxa Laboratorios. Puebla, Exacta Laboratorios. Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tlaxcala, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Chiapas, Family Labs. Oaxaca, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tamaulipas, Lister Laboratorios. Veracruz, Lister Laboratorios, Family Labs. San Luis Potosí, Lister Laboratorios. Morelos, Polab. Con el propósito de garantizar resultados confiables e información oportuna al paciente para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento, nuestro laboratorio de proceso central, Diagnostics, que opera con equipos de última generación y con estándares de clase mundial, cuenta con un sistema de gestión de calidad acreditado en normas nacionales e internacionales como la ISO 15189, entre otras, a fin de poner a disposición de la industria de laboratorios nuestro servicio de referencia o maquila de muestras en cualquier región. Por esto, buscamos ser la mejor opción de auxiliar en el diagnóstico entre la comunidad médica y aliados comerciales que a lo largo de estos años han brindado un voto de confianza en nosotros. Contamos con un contact center propio con la más alta tecnología orientada hacia el servicio multicanal. Tenemos el respaldo de Avaya, Aura, con servicios en la nube a fin de brindar el mejor servicio telefónico. Adicional a ello, a través de nuestros medios digitales, mejoramos la experiencia e inmediatez de nuestra respuesta hacia los pacientes. Como parte de la evolución, estamos implementando en las diferentes marcas del grupo tecnología de inteligencia artificial en chatbot para eficientar la inmediatez en la comunicación con nuestros clientes a través de la plataforma de WhatsApp. Asimismo, destinamos una línea exclusiva para servicio a médicos, empresas, bancos, aseguradoras y entidades gubernamentales. Somos un grupo en constante desarrollo y crecimiento que nos pone en línea con nuestro principal propósito: brindar servicios de excelencia para impactar la salud de millones de personas. Nuestra infraestructura, talento, experiencia y empuje nos respalda para brindar siempre servicios de excelencia con altos estándares de calidad, sobre todo con un enfoque humano y cálido. Gracias por confiar en nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Grupo Diagnóstico Aries les da la bienvenida a la sesión del día de hoy con el tema Manejo de hipertensión arterial sistémica, revisión de las guías y norma oficial mexicana, a cargo del doctor Carlos Benítez Pérez, cardiólogo clínico del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor
También se encuentra en el Hospital Ángeles Lindavista y está certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, profesor de pre- y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Benítez. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, primero mi agradecimiento para el Grupo Diagnóstico Aries y para el doctor Jorge Vázquez García por su amable atención de invitarme a esta plática en donde vamos a revisar qué nos dicen las guías y qué hay respecto a la norma oficial mexicana. Antes que nada, quiero aclarar que no tengo conflicto de intereses con la industria farmacéutica, es decir, no vamos a hablar en esta plática de ningún medicamento en particular, únicamente me referiré a los nombres genéricos de los medicamentos y sus indicaciones en uno de los problemas de enfermedades crónico-degenerativas más comunes en el mundo, que es la hipertensión arterial. Revisemos primero cuál es la incidencia y la prevalencia de hipertensión arterial en México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicados en el año 2020, señalan que el 24.9% de los hombres y el 26.1% de las mujeres, ¿sí?, esto es el 51% para la población mayor de 50 años, padece hipertensión arterial sistémica, que cada año ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos, la mayoría de ellos por problemas cardiovasculares, infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral. En México, de acuerdo al propio INEGI, más de 30 millones de personas padecen hipertensión arterial, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en lo personal no estoy muy de acuerdo con la manera en que se manejan estas cifras estadísticas. Por eso es que hago esta pregunta. ¿Es la encuesta nacional en salud un método estadístico confiable? Consideremos que en el año 2000, en que fueron las primeras estancias de esta encuesta, se encuestó, valga la redundancia, apenas al 0.19% de la población. Para el año 2021, que es la última encuesta nacional en salud, se encuestó apenas al 0.03% de la población. Y ustedes pueden tomar la decisión de si esta es una muestra aplicable para 123 millones de mexicanos que somos hoy día en este país. Lo mismo sucede con la incidencia y la prevalencia de las 12 enfermedades crónico-degenerativas más comunes en México. Del total de la población de 20 años o más en México, 4.3%, o sea, cerca de 3 millones, vive con diabetes e hipertensión. Una cifra muy por debajo de la realidad que vivimos los médicos día con día. Esta es una publicación del año 2005, que es la Reencuesta Nacional de Hipertensión Arterial, la conocemos como RENATA, una consolidación mexicana de los factores de riesgo, considerando que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para el desarrollo de infarto agudo del miocardio. En el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, de un total de más de 10,000 pacientes, el 53% de ellos tenían hipertensión arterial. En esta reencuesta, de más de 14,567 pacientes, como muestra inicial, 1,165 sujetos, el 8%, fueron considerados como no hipertensos o falsos positivos en el año 2000. De los 13,402 pacientes restantes, se informaron 335 muertes ocurridas en los primeros 2 años de seguimiento, esto es entre el año 2000 y el año 2002, así que únicamente quedaron 13,067 sobrevivientes que fueron sujetos a un análisis de acuerdo a la edad, al momento de la reencuesta, y el 40% fueron hombres, un total de 5,295,
hubo diferencia estadísticamente significativa en la talla, pero no en el peso en ambos géneros. Recordemos que México ocupa el segundo lugar en pacientes con obesidad en el mundo. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos y nosotros un deshonroso segundo lugar. No porque quiera que lleguemos al primero, sino porque la obesidad trae muchas complicaciones. El control de la hipertensión arterial, y eso es una buena noticia, para ese año 2005 subió de 14.6 a 19.2%. Se duplicó la cifra de pacientes diabéticos, una pésima noticia, de 16% a 30% con una P significativa de menos de 0.001. Para la Organización Mundial de la Salud, que lleva un control más o menos apropiado de las diferentes enfermedades y sobre todo las crónicas degenerativas que afectan al mundo, podemos darnos cuenta en este mapa que México y Brasil a nivel Latinoamérica ocupan los primeros lugares en cuanto a la incidencia y prevalencia de hipertensión arterial sistémica. En cuanto a las guías, existen guías publicadas en Europa, guías publicadas en Estados Unidos, a las cuales llamamos americanas. Las guías europeas, las primeras guías europeas aparecieron, como podemos ver del lado izquierdo de su pantalla, en el año 2013, mientras que las guías americanas, también aparecidas en el año 2007 y conocidas como JNS7 Express, es decir, el séptimo reporte del Comité de Expertos para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial Elevada. Desde entonces, cada 2 años hay publicaciones nuevas o hay actualizaciones de las mismas, pero estas fueron las primeras guías a nivel mundial que aparecieron. En la actualidad, las guías más recientes, en el caso de las guías americanas publicadas por el American College of Cardiology y del American Heart Association, fueron publicadas en el año 2017. Por su parte, las guías europeas fueron publicadas en el año 2018. Y en esta imagen vemos la comparación de la clasificación de hipertensión arterial entre las guías americanas del lado izquierdo y las guías europeas. Para los americanos se considera una presión arterial normal cuando la presión sistólica está en 120 o menos y la diastólica en 80 o menos. Lo consideran elevada y a pesar de considerada como elevada, no amerita tratamiento cuando la presión arterial se encuentra entre 120 y 129 milímetros de mercurio y la diastólica entre 80 y menos. Consideran hipertensión estadio grado 1 cuando la presión sistólica se encuentra entre 130 y 139 milímetros de mercurio y la diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Una hipertensión arterial grado 2 para las guías americanas representa una presión sistólica con 140 milímetros de mercurio o más y una presión diastólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Aquí, al margen de todo eso, los americanos consideran una emergencia hipertensiva cuando la presión sistólica supera los 180 milímetros de mercurio y la diastólica 120 milímetros de mercurio. La emergencia hipertensiva debe tratarse hospitalariamente. Por su parte, las guías europeas, que a mi juicio son un poco más completas que las guías americanas, nos ofrecen el estadio de la enfermedad hipertensiva. Todos sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. 9 de cada 10 pacientes que son hipertensos no tienen absolutamente ningún síntoma. Pero además las guías europeas nos ofrecen la asociación con factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Principalmente diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular previa, es decir, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular cerebral hemorrágica y o embolígena. ¿Sí? Insuficiencia renal crónica en estadio avanzado, ¿sí?
Y esto nos permite, o les permitió a quienes crearon las guías europeas, crear un semáforo en el cual nos brinda la oportunidad de saber qué riesgo tiene ese paciente y qué tan agresivos debemos ser con el tratamiento. Si se dan cuenta, en el estadio 1, en donde todavía no tenemos daño en órgano blanco y cuando la presión se encuentra todavía normal alta, que también nos deja mucho en qué pensar si debemos o no iniciar tratamiento, para los europeos hay que iniciar tratamiento cuando el riesgo se vuelve moderado. Es decir, cuando además de la hipertensión arterial existen más de 3 factores de riesgo asociados. ¿Sí? Después vemos la hipertensión grado 1, ¿sí? En donde ya el riesgo alto se encuentra en el estadio 2 de la enfermedad hipertensiva, es decir, ya empezamos a ver cardiopatía hipertensiva aun cuando el paciente esté asintomático, ¿sí? Y en el estadio 3, cuando además el paciente ya tiene complicaciones y podemos darnos cuenta de el grave problema que estos pacientes representan, pues tienen un alto riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Lo mismo sucede con el estadio 2, ustedes pueden darse cuenta cuáles son las cifras de manejo, y más aún con el estadio 3. Aquí las guías europeas no consideran una presión arterial por arriba de 180 y 110 o 120 como una crisis hipertensiva, a menos de que el paciente tuviera, por esta causa, es decir, por la elevación de la presión arterial, daño agudo en órganos blancos, cerebro, corazón, riñón principalmente. ¿Sí? Las guías europeas del 2021 en prevención cardiovascular, que son unas guías un poco diferentes al respecto, indican con clase de recomendación 1, es decir, es inapelable, con un nivel de evidencia A, que el primer objetivo del tratamiento es bajar la presión arterial a menos de 140 milímetros de mercurio en todos los pacientes, y que descensos con otras metas deberán ajustarse a patologías asociadas de cada paciente, como sucede en pacientes con diabetes, insuficiencia renal crónica o enfermedad cardiovascular. Específicamente para los pacientes con diabetes e insuficiencia renal crónica, las guías proponen reducir los niveles de hipertensión arterial a menos de 135 sobre 85 milímetros de mercurio, a diferencia del resto, que es de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Esta es una figura que compara las guías americanas con las guías europeas. Lo único que cambia en realidad es la semántica. Podemos notar que mientras que los americanos le llaman presión arterial normal, los europeos le llaman óptima, ¿sí? Y una presión arterial elevada para los norteamericanos, para los europeos puede ser normal. Y de ahí en adelante, de 130, 140, 160 y 180 milímetros de mercurio, podemos ver cómo cambia digamos, el semáforo de atención que debemos de tener por estos pacientes. ¿Sí? El inicio de tratamiento es muy semejante tanto para las guías americanas como para las guías europeas. No hay mayores diferencias en este sentido, a menos de que el paciente tenga ya complicaciones atribuibles a la hipertensión arterial sistémica. Este es un artículo especial, es la guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en España, publicada apenas el año pasado por la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. En esta guía, que es muy práctica, nos dice que debemos recordar que una presión arterial normal se encuentra por debajo de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Y debemos medir el riesgo que el paciente tiene de desarrollar hipertensión arterial. Del lado izquierdo podemos ver que si el paciente tiene un bajo riesgo de desarrollo de hipertensión arterial y la presión arterial es óptima, es decir, está por debajo de 120-80 milímetros de mercurio, con una edad menor de 40 años, tiene un peso controlado, no es obeso o no tiene síndrome metabólico,
pues podemos, aquí dice cribado, que es el término que utilizan los españoles, pero podemos hacer un seguimiento continuo a 5 años. Es de hacer notar que en estos pacientes con sobrepeso o con obesidad mórbida debemos modificar el estilo de vida. Esa es la pauta número 1 para el tratamiento de los pacientes hipertensos. En el segundo renglón podemos ver cuando el riesgo de padecer hipertensión o de desarrollar hipertensión es moderada, la presión arterial normal sigue encontrándose entre 120 y 129 milímetros de mercurio para la presión sistólica y entre 80 y 84 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Igual vamos a ver si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y entonces detenerlos, y a pesar de la modificación en el estilo de vida, el paciente no mejora, hay que hacer un seguimiento cada 2 o cada 3 años. Por último, cuando el paciente tiene un alto riesgo de desarrollo de hipertensión arterial, y recientemente se ha descrito que hay genes asociados a la hipertensión arterial, y cuando mamá y papá son hipertensos, el riesgo de que los hijos sean hipertensos se incrementa notablemente, así que es un factor a considerar. Cuando el paciente tiene ya una edad superior a los 40 años y la progresión es normal alta, es decir, aquí sí ya la encontramos entre 130 y 139 milímetros de mercurio y entre 85 y 89 para presión diastólica, con la presencia de sobrepeso u obesidad o síndrome metabólico, el cribado, es decir, la atención mínima del paciente debe ser anual. Cuando, por otra parte, y viendo la gráfica del lado derecho, la presión arterial ya sobrepasa los 140/90 milímetros de mercurio, hay que confirmar que esta hipertensión se presenta fuera de la consulta. Para ello es importante realizar o bien un monitoreo ambulatorio de presión arterial, las siglas son de MAPA, o bien AMPA, que es la medición de presión arterial en el domicilio del paciente. Es decir, tenemos que educar al paciente, por así decirlo, para que él aprenda a tomarse la presión arterial. Se sugiere en estas guías que el paciente debe tomarse al menos 3 veces por semana la presión arterial, llevar un récord de la misma y llevarla cada vez que nos visite en la consulta. De esa manera nos podremos dar cuenta cuando tomamos la presión arterial en el consultorio y cómo se encuentra en el domicilio del paciente, y determinar si esa presión está alta, iniciar lo más pronto posible tratamiento médico. En el caso de los pacientes en quienes sí en la consulta, solamente en la consulta lo encontramos con presión alta, debemos descartar algo que es sumamente común, o al menos en mi consulta tanto particular como institucional, que es la hipertensión de bata blanca. Por alguna razón, el paciente cuando llega al hospital, cuando llega al consultorio, desarrolla mucho estrés, piensa que le vamos a decir que se va a morir, pero pues si eso supiéramos, yo compraría mejor el Melate, ¿verdad? Entonces no lo sabemos, y lo que tenemos que hacer es, o lo que particularmente hago, es tomar una primera toma de presión arterial, dejar que el paciente descanse, platico con él un poco, en tanto le tomo un electrocardiograma, eso me toma en promedio unos 15 minutos y vuelvo a repetir la toma de presión arterial. Si la vuelvo a encontrar alta, definitivamente no lo pienso e inicio tratamiento médico. Esto es algo que publicamos en el año 2016 y que iniciamos en el año 2014, que es el Consenso de Hipertensión Arterial Sistémica en México. Participó toda la República Mexicana, participamos 70 médicos a nivel nacional, desde el primer nivel de atención, es decir, médicos generales, médicos familiares, hasta el tercer nivel de atención. En este consenso encontramos que la hipertensión es la condición más común que se observa en atención primaria del adulto. Conduce a infarto del miocardio y accidente vascular cerebral, a insuficiencia renal y a muerte en un aproximado del 1.5% anual.
Esto es aproximadamente 10 muertes potenciales cada hora. En el Instituto Mexicano del Seguro Social determinamos que existen en promedio aproximadamente 11 millones de hipertensos de los 21 millones que reporta el INEGI. 50% de estos pacientes que acuden al Instituto Mexicano del Seguro Social lo desconocen, es decir, no saben que son hipertensos. Y el otro 30% que lo sabe es el que acude regularmente a sus consultas en el instituto. De los que se saben hipertensos en el instituto, se estima que el 70% toma de manera irregular, o no los toma, el tratamiento. Y el 50% lo abandona a los 8 meses de iniciado. Por otra parte, el 75% de los pacientes que tienen 3 o más fármacos para la prevención solo toman 1. La hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular más común. En el Registro Nacional de Síndromes Coronarios, y estoy hablando de infarto agudo del miocardio, que hicimos en el Hospital de Cardiología, encontramos que la incidencia de hipertensión en pacientes con infarto era del 53%. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, 1 de cada 3 muertes totales es secundaria a padecimientos cardiovasculares. Si bien el costo de su atención integral es catastrófico, lo es más el no tratar adecuadamente a estos pacientes. Uno de los más graves problemas detectados en el IMSS es que hay 10 millones de adultos hipertensos, de los cuales solo 7.5 millones están detectados y 4.3 millones de estos 7.5 están tratados. Reciben receta de antihipertensivos entre 2.7 y 3.7 millones y están en cifras de control apropiado, es decir, por debajo de 140/90 milímetros de mercurio, apenas 2.3 millones de pacientes, lo cual representa el 21.9% de la población hipertensa que acude al instituto. De manera que la inversión en antihipertensivos es millonaria. El 50%, como ya lo comenté, de los medicamentos que recetamos no se utiliza o no es efectiva. Se calcula que se dan en promedio cerca de 1 millón de recetas mensuales de antihipertensivos. Si consideramos que cada receta costara alrededor de 150 pesos por receta, estaría el instituto gastando un total de 150 millones de pesos mensuales y un aproximado de 1.800 millones de pesos al año. En términos de protección cardiovascular, tomar antihipertensivos sin lograr meta es similar a no tomar nada. El umbral para el inicio de manejo farmacológico, y estos son los resultados de este consenso que realizamos, es de 140/90. Es decir, la indicación, doctores, es cuando encontremos a un paciente con cifras de presión arterial por arriba de 140/90 milímetros de mercurio, ese es el momento preciso para iniciar un tratamiento farmacológico, ¿sí? Si el paciente además se encuentra con diabetes de larga evolución o ya hay presencia de daño en órganos blancos, ¿sí?, a esos pacientes iniciaremos tratamiento cuando la presión esté igual o por arriba de 135/85 milímetros de mercurio. Debe siempre establecerse un abordaje integral, es decir, hay que considerar si es hombre, si es mujer, su edad, ¿sí?, y en qué condiciones fisiológicas se encuentra, ¿sí? En la población general se debe siempre iniciar tratamiento si la presión arterial sistólica es mayor de 140 y mantener una meta por debajo de esta cifra. En cuanto a la presión diastólica, debemos iniciar tratamiento cuando ésta se encuentra por arriba de 90 milímetros de mercurio y mantenerla por debajo de esta cifra. El bloqueo del sistema renina-angiotensina, es decir, el uso de medicamentos inhibidores de enzima convertidora o bien bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, son la piedra angular en la población diabética
y o con daño renal en cualquiera de sus estadios. La terapia combinada puede administrarse de primera línea, es decir, siempre vamos a empezar con artanes o con medicamentos como captopril, enalapril, lisinopril, ¿sí? Sobre todo con elevaciones extremas de la presión arterial o con daño establecido en órganos blancos. En la población mayores de 18 años y con daño renal, la meta, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, debe de ser controlar a este paciente con cifras por debajo de 130/85 milímetros de mercurio. El fármaco más recomendado es la utilización de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o bien de ARA2 combinados con un diurético, y si no mejorara, cambiar el diurético por un calcio antagonista. En población menor de 60 años o portadora de cardiopatía isquémica con componente hiperreactor, que son los sujetos, yo en lo particular lo he visto más en mujeres que en hombres, pacientes con mucho nerviosismo, generalmente posmenopáusicas. Hay que considerar de primera línea el uso de beta bloqueadores y nuestra meta sigue siendo bajar la presión arterial por debajo de 140/90 milímetros de mercurio. El tratamiento con beta bloqueadores de primera línea, es decir, lo debemos de usar siempre en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, angina de pecho o infarto agudo del miocardio, o bien con insuficiencia cardíaca si no existe una contraindicación, como sería la presencia de insuficiencia arterial periférica, de asma o de problemas bronquiales. En la población general, si la meta no se alcanza en el primer mes de tratamiento, hay que aumentar la dosis de ese primer medicamento que iniciamos. Y si estamos a dosis óptimas, agregar un segundo fármaco, que pudiera ser un diurético de tipo tiacídico, o un calcio antagonista, o un IECA o ARA2, si es que utilizamos los dos primeros. En la población general con hipertensión arterial que no logre las metas preestablecidas con dos fármacos en el lapso de 3 semanas, y aquí quisiera ser muy conciso, en un lapso de 3 semanas hay que agregar un tercer fármaco. La combinación de ARA2 más un IECA no demostró beneficio y sí algunos riesgos. Es decir, la morbimortalidad cardiovascular se incrementa notablemente cuando usamos un ARA2 asociado con un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. El uso único de diurético como tratamiento de primera línea debe aconsejarse en sujetos que no tengan trastornos metabólicos, es decir, que no sean ni diabéticos ni con resistencia a la insulina, que hoy la conocemos como prediabetes. Se recomienda además una vigilancia muy estrecha, sobre todo con los niveles de triglicéridos, de colesterol y por supuesto de glucosa. Este es un cuadro en el cual nos demuestra qué es lo que debemos de hacer en pacientes con una presión arterial inicial de 140, por arriba de 140/90 y menor de 160/100. Esto es una hipertensión grado 1. Siempre hay que iniciar tratamiento, ¿sí? Y hacer estudios de laboratorio. Si en el estudio de laboratorio aparece albuminuria, si la respuesta es sí, tiene albuminuria, debemos utilizar siempre IECAS o ARA2. Los estudios han demostrado ampliamente que estos dos géneros de medicamentos disminuyen la albuminuria y por lo tanto también el daño renal. De no existir albuminuria, bueno, podemos escoger entre cualquiera de las 4 variables que aquí se muestran. Una vez confirmado el control de la presión arterial y que no existen efectos secundarios, podemos continuar con el tratamiento y lo más recomendable es vigilar al paciente cada 2 meses. Si la presión arterial no se controlara y tenemos albuminuria, habría que agregar un siguiente fármaco. Mi recomendación en este caso sería un calcio antagonista, ¿sí? Pudiera ser felodipino o amlodipino, ¿sí? Y confirmar que el paciente tenga un buen control de sus cifras de presión arterial con el menor número de efectos secundarios posibles. De ser así,
debemos de continuar el tratamiento y vigilarlo al menos mensualmente. Cuando la presión arterial está por arriba de 160/100 milímetros de mercurio, es una hipertensión grado 2, ¿sí? Hay que iniciar siempre con 2 fármacos. Ya no, un solo fármaco ya no será posible que controle a estos pacientes. Nuevamente vigilaremos la presión de albuminuria y en este sentido quisiera aclarar que la albuminuria no solamente es un dato de daño renal, también es un dato que infiere daño microvascular a nivel de la retina o a nivel del cerebro. ¿Sí? A iniciar 2 fármacos, pudiera ser un IECA o bien un ARA2 más un calcio antagonista, y si no se quiere usar calcio antagonistas, con diuréticos. ¿Sí? Lo mismo sucede en el otro caso. Hay que confirmar que la presión arterial esté bien controlada, que no tenga efectos indeseables o que estos sean tolerables por parte del paciente. Pero si a pesar de esta combinación el paciente sigue descontrolado, habría que usar 3 fármacos al mismo tiempo, un IECA, un ARA2, calcio antagonistas y diuréticos tiacídicos. Y si a pesar de la triple combinación no se controla el paciente, ¿sí? Estamos hablando de un problema muy serio al cual llamamos hipertensión arterial resistente. En esos casos habría que agregar espironolactona a dosis de 25 a 50 miligramos al día, porque lo más probable es que el paciente pudiera tener un aldosteronismo primario. Y bien, llegamos a la parte donde hablaremos de la norma oficial mexicana, también publicada en el año 2013. Aquí está la imagen que saqué de internet, copié y pegué. La Secretaría de Gobernación fue la encargada de emitir este comunicado. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en colores, así lo marqué, las cifras que maneja y lo único que cambia es la semántica, son absolutamente iguales a las guías europeas de manejo de hipertensión arterial. Y en el cuadro de abajo podemos ver que dice que las guías europeas fueron las que fueron tomadas en cuenta para la realización de esta norma oficial mexicana de hipertensión arterial. Algo que no entiendo y nunca entenderé en los políticos es que al final, donde está la flecha, dice que esta norma no coincide con alguna norma internacional o mexicana cuando están utilizando las guías europeas. Se contradice absolutamente. Dice, por no existir referencia en el momento de su elaboración. Alguien perdió la pista y no se dio cuenta de lo que hizo. La norma oficial mexicana tiene 10 años y no se ha actualizado en estos 10 años en absoluto. Este es un artículo aparecido en Annals of Internal Medicine, es del año 2020, es una sinopsis del Departamento de los Estados Unidos de Veteranos y del Departamento de Defensa en cuanto a la guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de hipertensión en cuidado primario, es decir, en atención primaria, ya sea médico general o médico familiar. En general, aquí la recomendación es que hay que mantener al paciente con una presión arterial óptima de 130-80 milímetros de mercurio para todos los pacientes, incluidos los diabéticos, y menos de 150 milímetros de mercurio para los pacientes ancianos más de 60 años de edad. En cuanto al manejo, siguen priorizando el manejo de IECAS, ARA2 asociados a diuréticos tiacídicos y de no responder bien, calcio antagonistas. Algo muy al margen es lo que llamamos hipertensión maligna acelerada, que ellos lo ven más frecuentemente que nosotros porque tienen una población afroamericana alta, y entonces la incidencia de esta forma grave de hipertensión se suele presentar con mayor frecuencia en esa raza.
Esta es la guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, nuevamente en España. Esta publicación es del año 2022, nuevamente la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Y aquí hay un cambio ligero, pero no menos importante. Lo dividen en 4 fases o en 4 pasos. El paciente que es hipertenso, en primera instancia, la estrategia de manejo debe ser un tratamiento combinado doble, ya no monoterapia. Y advierten que debe ser doble y a dosis bajas. Es decir, podemos usar un IECA o un ARA2 o calcio antagonista más diurético a dosis iniciales bajas, no óptimas. Las dosis óptimas las vamos a dejar para el segundo nivel de tratamiento combinado doble, cuando el paciente, a pesar de recibir dosis bajas iniciales, no se controla. Entonces pasaremos al segundo nivel, que es subir las dosis de los medicamentos a dosis completas u óptimas. Si a pesar de una combinación de 2 medicamentos, nuevamente el paciente no alcanza las metas, que es estar por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio, tendremos que dar un tratamiento combinado triple. En este caso, IECA o ARA2 más calcio antagonista más diurético, hasta completar dosis completas, ¿sí? Es decir, dosis óptimas. Y si a pesar de eso el paciente no se controlara, es entonces cuando utilizamos o agregamos al manejo espironolactona entre 25 y 50 milímetros de mercurio, de miligramos por día, perdón. Es importante aquí, doctores, tomar en consideración que la espironolactona está absolutamente contraindicada en pacientes con insuficiencia renal crónica. Recuerden que estos pacientes suelen cursar con hipercalemia y la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, de tal suerte que si damos espironolactona a un paciente con insuficiencia renal crónica, lo podemos llevar a la muerte con arritmias muy graves y difíciles de manejar. En cuanto a la hipertensión arterial resistente, que recién acabo de hablar de ello, hay una definición. Es una hipertensión arterial no controlada con una pauta de 3 fármacos, ya hablamos de ellos, a dosis óptimas de acción complementaria y que siempre debe incluir un diurético tiazídico. Hay que descartar pseudohipertensión resistente por fenómeno de bata blanca, ¿sí?, de la cual hablé al principio de la plática. Evaluar la presión ambulatoria, aquí sí convendría hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial al menos, y descartar la falta de adherencia al tratamiento. Como ya lo vimos en el registro que hicimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los pacientes abandonaban el tratamiento a los 8 meses y esto es causa de hipertensión arterial resistente o pseudo resistente, porque en realidad el paciente no está tomando los 3 fármacos que se le indicaron. Y aquí siguen una serie de pautas que, si ustedes quieren, después dejaré las diapositivas para que ustedes tengan una base al respecto. Para no dejar nada en el tintero, quise titular esta diapositiva. A diario, tanto en los servicios de urgencia como en los consultorios médicos, nos enfrentamos a pacientes con cifras de presión arterial descontroladas. Es preciso discernir de qué se trata. Si se trata de un descontrol hipertensivo, que generalmente sucede en pacientes hipertensos asintomáticos y que por casualidad en la toma de presión arterial se encuentran con descontrol. Estos pacientes generalmente no tienen un apego a tratamiento o no sabían que eran hipertensos, no modifican estilo de vida, siguen siendo gorditos, siguen comiendo sal a diestra y siniestra, y por lo tanto lo único que hay que hacer es ajustar o iniciar un tratamiento médico efectivo. Y en rojo lo puse y en mayúsculas también: no administrar IECAs sublinguales. Es muy común el uso de captopril o enalapril por vía sublingual en este país.
En segundo lugar, tenemos la urgencia hipertensiva, que incluye a los pacientes con elevación aguda de la presión arterial. En este caso, los pacientes ya se saben portadores de hipertensión arterial, pero sin lesión aguda a ningún órgano blanco. Es decir, no tienen retinopatía, no tienen insuficiencia renal, no tienen insuficiencia cardíaca. Se debe hacer un ajuste en el tratamiento del paciente, ¿sí? Ver qué está tomando, llevarlo a dosis óptimas. Si no respondiera, agregar un segundo medicamento, y si tampoco respondiera, agregar un tercer medicamento. No administrar IECAS sublinguales nuevamente. Y por último, en el número 3, la emergencia hipertensiva. Se define por la elevación aguda de la presión arterial, generalmente por arriba de 180 sobre 110 milímetros de mercurio, acompañado de lesión aguda de uno o varios órganos blancos, retina, cerebro, corazón y riñón principalmente. Está prohibido usar IECAS sublinguales. Estos pacientes en particular deben ser hospitalizados y el manejo debe realizarse en una unidad de terapia intensiva, preferentemente con el uso de nitroprusiato de sodio. Ese es el algoritmo de la revista New England Journal of Medicine en cuanto a hipertensión aguda severa. Aquí tenemos una presión arterial de 180 sobre 110 a 120 milímetros de mercurio, reproducible, es decir, lo tomamos varias veces y no hay duda, el paciente tiene esa presión arterial. Hay signos de daño en órgano blanco, afecta cerebro, puede el paciente estar empezando a tener ictus, y más tarde un evento vascular cerebral. Hay hemorragias o un evento embolígeno. Hay papiledema, edema de papila. Yo aquí me atrevería a preguntarles, doctores, ¿cuántos de ustedes, además de tomar la presión arterial y encontrarla por arriba de 180 sobre 110 milímetros de mercurio, cuántos de ustedes le hacen fondo de ojo al paciente? Estoy cierto de que prácticamente ninguno. Hay que descartar que el corazón tenga un síndrome coronario agudo, es decir, angina de pecho, infarto del miocardio o bien insuficiencia cardíaca aguda. Los pacientes con una crisis hipertensiva pueden hacer edema agudo pulmonar. Hay que revisar los grandes vasos, determinar si existe un aneurisma o, más grave aún, una disección aórtica. Ver si el paciente, a través del laboratorio, no está desarrollando una insuficiencia renal aguda. De no encontrar ninguno de estos datos de daño en órgano blanco, la elevación persistente a pesar de 20 a 30 minutos de descanso. Es decir, hay que pasar al paciente, dejarlo descansar, que se relaje. Generalmente esto sucede en muchos pacientes que les llamamos hiperreactores. El estrés les ocasiona que lleguen a estas cifras. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir su estrés. Si pasados 20 a 30 minutos el paciente tiene síntomas atribuibles a presión elevada, entonces debemos considerarlo como una urgencia hipertensiva, administrada a antihipertensivos orales rápidos, pero aquí captopril no es un antihipertensivo rápido. La farmacodinámica y la farmacocinética de captopril nos han demostrado que tarda 2 horas en empezar a absorberse y empezar a tener efecto o niveles terapéuticos en sangre. 2 horas. A diferencia del uso de amlodipino, que se absorbe en los primeros 30 minutos. Cuando el paciente no tiene síntomas, simplemente se trata de una urgencia hipertensiva, hay que usar hacer un ajuste al tratamiento, agregar un antihipertensivo más si fuera necesario y hacer un seguimiento de ese paciente en 1 a 7 días. Por su parte, cuando existen daños en órgano blanco agudo, ya lo revisamos, eso hay que ingresar al paciente,
¿sí? Iniciar tratamiento intravenoso, siempre tratamiento intravenoso, y hasta alcanzar las cifras objetivo de control de la presión arterial en un máximo de 48 horas. Las urgencias y las emergencias hipertensivas son situaciones en las cuales la presión arterial es grave, grado 3, si tomamos en cuenta las guías europeas, se asocia con daño en órgano blanco agudo, ya vimos cuáles son los órganos blancos, ¿sí? Y aquí está el proceso diagnóstico para estos pacientes, ¿sí? Las pruebas que todos debemos realizar. El número 1 lo ocupa la fundoscopía, el fondo de ojo, que vuelvo a insistir, prácticamente nadie hoy en día realiza una fundoscopía. Tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Realizar una biometría hemática para medir la hemoglobina, el recuento plaquetario y el fibrinógeno, realizar un panel bioquímico para determinar cómo está la creatinina y si el paciente está reteniendo azoados de forma aguda. ¿Sí? Prueba de embarazo muy importante en mujeres de edad fértil y que entonces están teniendo o una preeclampsia o una eclampsia, ¿sí? Y pruebas específicas, ya una radiografía de tórax es importante para determinar si el paciente tiene sobrecarga de fluidos y está empezando a desarrollar un edema agudo pulmonar. Ya no pido que tengan un ecocardiograma, menos una angiografía, una tomografía. En este país a veces lo tenemos en tercer nivel, y yo trabajo en un tercer nivel, a veces lo tenemos y a veces no lo tenemos porque está descompuesto y no hay refacciones. Pero lo que sí podemos hacer es revisar al paciente clínicamente. Esta diapositiva se me ocurrió hacerla porque captopril por vía sublingual en crisis hipertensiva es usado más por tradición oral que porque tenga un respaldo científico. Este es un reporte publicado en el año 2004, es un documento del consenso de expertos sobre el uso de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina en la enfermedad cardiovascular. En ninguna parte de este documento se comenta que el captopril sea útil para bajar la hipertensión arterial por vía sublingual. En ninguna parte. Estos son los estudios publicados hoy día con captopril por vía sublingual en crisis hipertensiva. Ningún artículo publicado está en una revista indexada. Todas son revistas, permítaseme la expresión, revistas patito, ¿verdad? Que no sirven de nada. Tiene un máximo de 220 pacientes. En ningún estudio se realizó más allá de la medición de la presión arterial. No hay fundoscopía, no hay creatinina, no hay evidencia de daño en órgano blanco. ¿Sí? Aquí, bueno, me voy a regresar un poquito. Aquí, en esto, lo único que hay es un estudio en el cual se comparó el efecto de captopril sublingual versus captopril tomado. Los resultados fueron exactamente los mismos, no hubo diferencia estadística significativa. De tal suerte que yo les sugiero que si van a darle captopril al paciente, se los den con un vaso de agua y no se lo pongan abajo de la lengua. Si viviéramos en Dinamarca, estos serían los medicamentos que tendríamos a la mano para administrarse por vía sublingual. Lo cierto es que el único medicamento, y eso de manera ocasional, con el cual contamos, es esmolol, un beta bloqueador, ¿sí? Que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, o al menos dice que lo compra, pero no siempre lo tenemos a la mano. A pesar de tener un servicio de urgencias, el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, de repente nos dicen, no han surtido el medicamento, no hay esmolol, no tenemos nitroprusiato de sodio, y pues tenemos que arreglárnosla con nitroglicerina o a ver con qué. ¿Sí? Hacemos, no quiero decir milagros, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ese es el tipo de medicina que practicamos hoy en día.
El esmolol es un beta bloqueador, deberá monitorizarse siempre la presión arterial. La glucemia es importante. Recordemos que los beta bloqueadores reducen no el nivel de glucosa, sino que hacen que el paciente no desarrolle síntomas de hipoglucemia, y eso puede ser muy peligroso. Así como realizar un electrocardiograma o por lo menos un monitoreo continuo en pacientes a los cuales se les administre esmolol. El esmolol es incompatible con el bicarbonato. Nunca debemos usarlo de forma continua o de forma combinada, más bien, porque el esmolol tiende a cristalizarse. No deberá ser empleada en pacientes con insuficiencia renal o hepática, en pacientes embarazadas o en lactancia, en pacientes con una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto y cuando el paciente tiene bloqueos auriculares de tipo 2 o tipo 3 o bien insuficiencia cardíaca descompensada. El esmolol es irritante venoso, de preferencia, mi sugerencia es que pongamos un catéter venoso central para su administración. Y bien, vamos a concluir esta plática. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo corregible de las enfermedades cardiovasculares y a nivel mundial afecta a más de 1,000 millones de personas y causa más de 10 millones de muertes evitables si el paciente estuviera controlado cada año. Aunque puede diagnosticarse y tratarse de forma satisfactoria, solo 1 de cada 7 personas hipertensas tiene la presión arterial controlada. A fin de abordar este reto, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha lo que ellos llaman el proyecto de prevención y tratamiento estandarizado de la hipertensión arterial con el propósito de mejorar el control de la hipertensión, particularmente en países de ingresos bajos y medianos. Este proyecto consiste en aplicar un enfoque de fortalecimiento de los sistemas de salud. Aquí acaba de desaparecer el INSABI, ¿sí? Así es de que, y no hay seguro popular, y no sabemos qué vamos a hacer con esos pacientes, que promueva el tratamiento estandarizado de la hipertensión arterial, es decir, que hayan suficientes medicamentos para tratar el problema, por medio de intervenciones basadas en la evidencia. Ya vimos que la evidencia son las guías, lo demás es tradición oral, como el uso de protocolos estandarizados de tratamiento y de un conjunto básico de medicamentos, junto con mecanismos optimizados de compra para aumentar su disponibilidad y asequibilidad, el uso de registros clínicos que nos van a servir para poder publicar cómo les va a nuestros pacientes mexicanos con el tratamiento, y si se dispone de voluntad política, que lo dudo mucho, y se establecen alianzas fuertes, este enfoque permite sentar las bases para reducir los niveles de hipertensión arterial y con ello la morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, buenas tardes o buenas noches y entramos a la fase de preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Qué interesante también la presentación que nos dio y tenemos ya algunas preguntas. Nos preguntan, si controlo la presión arterial, ¿disminuirá la albuminuria? Sí, hay varios estudios, uno de ellos y muy importante es el estudio DROP, en el cual con el uso de valsartán y losartán se ha conseguido disminuir el uso de albuminuria en pacientes diabéticos. No disminuye grandemente, pero digamos que retrasa la albuminuria y con esto mejoramos la nutrición del paciente y evitamos que continúe el daño renal. Gracias. También nos preguntan si es recomendable la combinación de telmisartán con diltiazem para el control de la hipertensión arterial primaria. No, diltiazem es un pésimo tratamiento. Diltiazem es un calciantagonista dihidropiridínico y el diltiazem nos sirve en la actualidad a los cardiólogos para pacientes que tienen enfermedad de pequeños vasos en las arterias coronarias, ¿sí?
y su efecto sobre la presión arterial es muy pobre. No, yo aconsejaría en ese caso utilizar amlodipino o felodipino. Gracias. También nos preguntan si para el médico de primer contacto, es sugerido el contacto iniciar terapia dual con ARA-2 más hidroclorotiazida en pacientes geriátricos de hipertensión sistólica aislada, si es mejor combinar ARA-2 con calcio antagonista. Bueno, muy buena pregunta. Los pacientes con hipertensión sistólica aislada generalmente son pacientes de la tercera edad. Y habitualmente cuando los vemos en el consultorio o en el hospital suelen tener una presión arterial sistólica por arriba de 160 y una presión arterial diastólica normal, es decir, en 80 milímetros de mercurio o a veces menos. El reto en este sentido está en cómo manejar la presión arterial. Cómo le bajo la presión sistólica sin bajarle demasiado la diastólica y que el paciente se sienta realmente mal. En mi práctica cotidiana, yo a estos pacientes, aun cuando hay estudios como el VALSIST, utilizando valsartán en pacientes con hipertensión sistólica aislada, yo recomiendo más el uso de calcio antagonistas. El trasfondo o la etiología de la hipertensión sistólica aislada es la rigidez vascular, es decir, las arterias se vuelven duras. Si damos calcio antagonistas, relajamos el músculo liso de las arterias y podemos bajar la presión arterial. En lo particular me ha ido muy bien dejando IECAS o ARA-2 y agregando sí amlodipino a dosis de 2.5 miligramos. Si le doy 5 miligramos, corro el riesgo de tirar mucho la presión diastólica y que el paciente se sienta mal. Gracias. También preguntan, doctor, ¿el uso de metamizol sódico es viable o no? No, de ninguna manera. El metamizol sódico puede llevar a hipotensión e incluso a choque. ¿Sí? No, el metamizol no es un antihipertensivo. El metamizol es un medicamento para el dolor. Gracias. Ante un cuadro de urgencia hipertensiva, ¿qué fármaco sublingual se recomienda? Ninguno. Hay quienes, aprovechando hay quienes les dan nitroglicerina sublingual. La nitroglicerina sublingual se utiliza solamente en pacientes con angina de pecho. La nitroglicerina sublingual es un vasodilatador selectivo coronario, es decir, no va a actuar sobre los vasos periféricos, solamente sobre las arterias coronarias. Entonces, gracias. No, sublingual, ninguno. Y bueno, va sumado a la siguiente pregunta que también nos preguntan, ¿es una urgencia? ¿En una urgencia hipertensiva se puede usar isorbide de 5 miligramos sublingual? No, definitivamente no. En su experiencia, doctor, y previo a la pandemia de SARS-CoV-2, ¿por qué con los sartán tenían más incidencia de muertes? Bueno, en realidad no es que haya aumentado la incidencia de muertes con los sartán. Recordemos que el virus de SARS-CoV-2, el COVID-19 como lo conocemos, es un virus que ha mutado tremendamente. ¿Sí? Entonces la afección es sobre todo a nivel pulmonar y el virus suele pegarse o ser más sensible por los receptores de angiotensina, no por el losartán. Aun cuando el efecto de losartán y de todos los ARA-2 es sobre este receptor, el virus es muy selectivo sobre los receptores y esto ocasiona descontrol hipertensivo, pero también ocasiona la muerte porque el paciente suele tener una grave destrucción pulmonar. Aquí no hay neumonía, no sé a quién se le ocurrió poner que era una neumonía por SARS-CoV-2, lo que hay es una destrucción y eso lo han demostrado las autopsias a nivel mundial. ¿Sí? Lo que hay es una destrucción pulmonar. Los pocos pacientes que se llegan a recuperar de un estadio grave de SARS-CoV-2 quedan con lesiones pulmonares permanentes.
Gracias. ¿Qué opinión le merece el lecardinipino cuando el amlodipino provoca edema maleolar? Sí, el lecardinipino es una buena opción. Sí. Y yo lo que hago es que siempre al paciente que le inicio amlodipino le explico que es probable que tenga edema maleolar, que el medicamento no está afectando sus riñones, que simplemente es un efecto secundario, ¿sí? Y si lo entienden muy bien, no hay por ahí mayor problema. Pero el lecardinipino también produce edema pretibial o maleolar, aunque con menos intensidad que amlodipino. Gracias. En el paciente con diabetes tipo 2, sin hipertensión arterial, ¿se puede iniciar ARA2 a dosis bajas? No. A menos de que tuviera albuminuria. Preguntan también, a su criterio, ¿es mejor prescribir los antihipertensivos combinados con diurético, ya combinados de marca, o prescribirlos por separado para titular las dosis? Bueno, yo en ese caso me inclino más por los fármacos comerciales, porque tenemos una gran gama de dosis y de combinación triple, generalmente un ARA2, amlodipino y diurético a diferente concentración, y entonces podemos ser más objetivos. La otra ventaja, y eso está demostrado, es que el paciente que toma una sola tableta al día tiene más apego al tratamiento que si tiene que tomar 3. Gracias. En caso de paciente embarazada con hipertensión arterial previa, ¿recomienda continuar su tratamiento antihipertensivo regular o al momento de saber del embarazo se debe cambiar? Se debe cambiar. Recordemos que los IECAS y los ARA2 provocan efectos teratogénicos severos en el primer trimestre del embarazo. En esas pacientes sí tenemos que regresar a 60, 70 años en el tiempo y volver a la alfa-metildopa y otros medicamentos como Prazosin, por ejemplo, que utilizamos. Y aquí quisiera agregar que el sulfato de magnesio, ¿sí?, no es un antihipertensivo. El sulfato de magnesio se administra en las pacientes con preeclampsia o eclampsia para dar cierto grado de protección al cerebro del producto, del niño o de la niña que vienen en camino, ¿sí? Para eso se usa el sulfato de magnesio, no es un antihipertensivo. Gracias. También nos dice si no hubiera otra opción, ¿se pudiera usar el metamisol? No, metamisol no. En caso de los pacientes geriátricos con hipertensión aislada que toman calcioantagonistas, que presente ese edema, efecto del fármaco, ¿qué recomienda? Seguírselos dando. El edema lo que sucede es que las arteriolas se dilatan más que las vénulas. Recordemos que están conectadas las arteriolas con las vénulas, y las vénulas mientras que las arteriolas se dilatan, las vénulas siguen cerradas. Eso aumenta lo que llamamos presión hidrostática, y esa es la causa por la cual el líquido sale de las arteriolas y se acumula a nivel maleolar. No va a haber cambios en la circulación, no hay problemas renales, y es preferible que el paciente esté bien controlado de la hipertensión sistólica, y a menos de que tuviera un edema maleolar que le impidiera caminar o ponerse incluso los zapatos, pues consideraría la posibilidad de cambiarlo. De otra forma, me quedaría con el manejo con amlodipino. Gracias. Como médicos de primer contacto, ¿cómo podemos tratar una emergencia hipertensiva en lo que se logra el traslado del paciente a una unidad de cuidados intensivos? Bueno, una emergencia hipertensiva idealmente debe tratarse intravenosamente.
y el medicamento de elección es nitroprusiato, pero requiere de estar en una terapia intensiva. Yo creo que en ese paciente le podemos ayudar un poquito, si bien no sedándolo, disminuyendo su ansiedad, ¿sí? Si es posible, administrarle amlodipino, un calcio antagonista de acción rápido, y en tanto se puede trasladar a un tercer nivel donde se puede pasar a la terapia intensiva y darle el tratamiento que es el indicado hoy día. Gracias, doctor. También preguntan que si tiene relación que un paciente que se conocía hipotenso después de un COVID-19 presente niveles de presión altas. Bueno, el COVID también ha traído muchas situaciones en las cuales no sabemos bien a bien si esto puede ser. Lo que puedo decir al respecto es que no hay nada publicado, ¿sí? No, el virus del SARS-CoV-2 no produce hipertensión arterial. Pudiera ser que el paciente, por el estrés de la enfermedad, aquí más bien por liberación de catecolaminas y de cortisol, pudiera tener un descontrol hipertensivo más que por el origen del virus. Doctor, pues agradecemos mucho esta excelente ponencia, su presencia también, y con esto, bueno, pues cerramos el día de hoy nuestra sesión. Agradecemos mucho al doctor Carlos Benítez su presencia y que tengan todos buena noche. Buenas noches, muchas gracias.